duda nada más. Ahí usted los pide. Muy bien. Entonces, en cuanto a la parte embriológica, chicos, el sistema cardiovascular deriva de la parte mesodérmica y el primer órgano embriológico que tiene funcionalidad es el corazón. ¿Y esto a partir de qué semana? De la tercera semana. ¿Sí? A partir de la tercera semana ya tenemos, ¿qué significa? El corazón ya está latiendo solito. ¿Ah? Y este corazón primitivo está dividido en 5 partes: el tubo cardíaco, el tubo arterial, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. Finalmente, cuando hay alteraciones en este tipo de alteraciones embriológicas en este corazón primitivo, lo que nosotros vamos a tener que son las cardiopatías congénitas. Recuerdo, ¿no? A ver, ¿quién recuerda algunas cardiopatías congénitas? A ver, en general. Tetralogía de Fallot, así es, ¿no? ¿Cómo clasificamos las cardiopatías congénitas? A ver, cianóticas y acianóticas, ¿no? Es decir, es simple. Recuerden que normalmente la sangre venosa tiene que ser llevada ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿no? Para que pueda ser oxigenada y pueda convertirse finalmente en sangre oxigenada. Entonces, para que haya una cardiopatía cianótica, ¿qué significa? Que embriológicamente haya algo que haga que esa sangre no pase finalmente a los pulmones, sino que se regrese, ¿no? Que vaya al corazón izquierdo y se regrese, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ¿qué es? ¿Es una cardiopatía congénita cianótica o acianótica? Cianótica, ¿no? Es una cardiopatía congénita cianótica. A ver, ¿cuáles son las características de la tetralogía de Fallot? Muy bien. ¿La aorta qué pasa? ¿Cuál es el término exacto? Cabalgamiento de la aorta. Se cabalga la aorta. ¿Qué más? Muy bien. La estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar pasa. La estenosis pulmonar, si lo preguntáramos en el examen, ¿no? De las características dadas en una tetralogía de Fallot, ¿cuál es el que marca, o el dato más importante que marca la fisiopatología o el cuadro clínico? Es eso. La estenosis pulmonar es la que marca de alguna forma todo el cuadro clínico. Muy bien, ¿qué más? Ya tenemos 2. Muy bien. Intercomunicación interventricular. ¿Por eso qué pasa? Si hay comunicación, que decíamos, si la sangre del corazón derecho pasa del corazón izquierdo, pasa al corazón derecho, ¿puede haber? Cianosis, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el paciente finalmente no va a poder, esa sangre que nada va a estar pasando, se pasa de un lado para otro, por lo tanto no va a poder oxigenarse. ¿Qué más? Engrosamiento de la pared. Ok, en resumen, ¿qué tenemos que saber de esta tetralogía de Fallot? Las 4 características. ¿Estamos de acuerdo? Todos lo han apuntado, ¿no? ¿Sí? Nadie lo dejó de apuntar. Ok. Y lo mismo, la estenosis pulmonar es la que marca de alguna forma la fisiopatología del cuadro clínico, el más importante. ¿Ah? ¿Cuál de ellos es el que marca aquella cianosis? La comunicación interventricular. Ese es lo que de alguna forma marca la cianosis. Eso, muy bien. Entonces, esa es la tetralogía de Fallot. De ahí tenemos otras que son la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. Normalmente, acuérdense, en la parte embriológica, normalmente, el corazón en la parte embriológica, en este bebito, normalmente lo que va a haber es que haya comunicación entre la aurícula y el ventrículo. ¿Por qué? Porque finalmente, claro, lo que existe, ¿no? ¿Normalmente existe o no? Claro, existe. Es decir, ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando hay maduración de alguna forma del sistema pulmonar y cardíaco, esto se va cerrando, ¿sí? Entonces, si una persona, desgraciadamente, un niñito, nace y no se cerró, ¿qué va a pasar? Va a haber comunicación de derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Estas patologías también pueden producir con el tiempo cardiopatías congénitas, de acuerdo a la gravedad, ¿no? Porque puede ser que sea solo un poquito nada más, ¿no? Entonces no va a haber mucha clínica, ¿no? En cambio, si es una comunicación interauricular o interventricular grande, probablemente ahí sí haya cuadro clínico, ¿no? Lo que le decíamos en el tema de la cianosis y los soplos característicos, ¿no? Que dicen los soplos característicos que vamos a ver. Muy bien. Esto es lo que tenemos que saber. Pregunta, ¿dónde se encuentra ubicado el corazón? ¿En qué parte del mediastino medio? Exactamente. En la parte del corazón, nosotros tenemos el mediastino medio. ¿Y cómo es la ubicación habitual del corazón? Anatómicamente. Esto es importante.
¿Cómo es el ordenamiento? A ver. ¿Qué está hacia adelante? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. ¿Cómo es la ubicación? Muy bien, excelente. Lo más anterior es el ventrículo derecho. Es decir, así, digamos, ¿no? Dividamos esta es mi mano, ¿ya? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Este es el ventrículo derecho, esto es lo que está más hacia adelante. Ventrículo derecho. ¿Por qué es importante esto en la parte aplicativa? Porque si ustedes están de guardia y viene un paciente, ¡pum!, le metieron un cuchillazo acá. Y ustedes piensan que tiene alguna lesión en el corazón. Y yo les preguntaré a ustedes, ¿qué estructura anatómica por porcentaje o posibilidad es la que considera usted que estaría lesionada por el cuchillazo? Muy bien, ¿no? Y así si yo les diría, ¿no?, ¿qué cámara? El ventrículo. ¿O qué parte? El ventrículo derecho. Es una pregunta, chicos, que muchas veces se hace, ¿ya? Es muy preguntada. Acuérdense, creo que el doctor Silva estaba un poco hablando de no hay Jennifer, en el SIP. El examen del SIP, chicos, que dirán, doctor, pero yo ya estoy por acabar la carrera. Ok, pero probablemente muchas preguntas que se hacen en el SIP son preguntas que de alguna forma nosotros le realizamos, porque son preguntas aplicativas, ¿no? Aplicativas. Entonces, la parte aplicativa yo tengo que saberlo. Entonces, sí es importante saber cómo es la posición de mi corazón. ¿Qué es lo más posterior? La aurícula izquierda. Excelente. Lo más posterior es la aurícula izquierda. ¿Ah? Digamos, ventrículo, ¿no? Está el ventrículo derecho, continúa, ¿no?, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y al final está la aurícula izquierda. Es más difícil lesionar la aurícula izquierda, ¿no? Es más difícil, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Acá tenemos la parte circulatoria, ¿no? Circulatoria, que tenemos acá la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? ¿De dónde van a terminar esto? ¿En dónde? ¿Dónde acaban o dónde terminan la vena cava superior y la inferior? En la aurícula derecha. Así que hemos preguntado en algún momento, no nos ha respondido, ¿eh? Muy bien. ¿Qué es importante o qué estructura importante se encuentra anatómicamente acá cuando ya se introduce la vena cava superior hacia el aurícula derecha? Muy bien, el nódulo sinusal, ¿no? El nódulo sinusal está bastante relacionado con la vena cava superior. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué válvula es la que va a hacer la diferenciación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? La válvula tricúspide. Ya, eso tenemos que saberlo. Hoy se equivocan, no saben la válvula que se encuentra o que hace la división, ¿no? Acuérdense, hacia la parte superior, ¿no?, de la aurícula va a estar la vena cava superior, y por debajo es que va a venir la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior, ¿de qué? ¿Por qué venas está formada? ¿Quiénes forman la vena cava inferior? Ya nos salimos un poco de la anatomía cardíaca. Las ilíacas. ¿Las ilíacas internas o las ilíacas externas? Lo hay que saber, ¿no? Ya tarea, ya, pues, eso sí, hay algunos se han perdido. Muy bien, porque acuérdense, ¿no? Nosotros tenemos dos formas. Tenemos la parte de la vena cava inferior y también tenemos al sistema porta, acuérdense, ¿no?, que finalmente los dos sistemas van a ser importantes para hacer el retorno venoso, ¿no? El retorno venoso, ¿ya? En cambio, la parte superior de nuestro cuerpo solamente va a estar regulado por la vena cava superior. En cambio, para la recolección de sangre de la parte inferior, tenemos tanto a la parte de la vena cava y también tenemos el sistema porta. Y el sistema porta generalmente, ¿qué es lo que más? ¿Qué recoge? ¿Está alrededor? A ver, ¿qué arterias o qué venas forman el sistema porta? ¿Cuál? La mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena esplénica, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a repetir la pregunta, de alguna forma, ¿qué es lo que regula o qué lleva de alguna forma el sistema porta? Es la irrigación abdominal, ¿no? Es la irrigación abdominal. En cambio, la vena cava, mayoritariamente, ¿qué va a traer? El retorno de las venas, de todas las venas de los miembros inferiores, ¿no? Los miembros inferiores, por eso que está relacionado con las venas ilíacas, ¿ya? Muy bien. Entonces, finalmente esto pasa para acá, ¿no?, para la parte del ventrículo derecho, va a ir hacia el sistema, hasta la parte pulmonar o la parte de la vena.
¿no? de la vena pulmonar, ¿no? Y acá tenemos también otra válvula, que es la válvula. ¿Qué válvula acá tenemos? Válvula pulmonar, así es, ¿no? Finalmente esto va a ser la hematosis. ¿Cuántas arterias pulmonares tenemos? No, arterias. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la única diferencia en la circulación, también llamada menor, que es la pulmonar, con la circulación sistémica? Las arterias que llevan sangre oxigenada o desoxigenada. Las arterias, normalmente, sangre oxigenada. En la circulación pulmonar es al revés. En la circulación pulmonar, la vena lleva ¿qué? La arteria lleva sangre desoxigenada y las venas llevan sangre oxigenada. Por eso ustedes ven acá, esta es arteria pero está azul, ¿estamos de acuerdo? Y acá tenemos vena pero está rojo, porque es diferente, ¿no? Es decir, solamente en la circulación pulmonar tenemos este cambio. Por lo demás, todas las arterias, ¿no? Y las arteriolas, ¿no? Y vamos viendo el tamaño, ¿no? Las venas y las vénulas van a llevar sangre arterial y las venas y las médulas llevan sangre venosa. Acá es diferente, acá es la única patología donde, ¿ya? Muy bien, después esto va a ser la hematosis y vamos a tener venas pulmonares. La pregunta era, ¿cuántas arterias pulmonares tenemos? 1, 2, 3 o 4. No, dos venas pulmonares. Esas venas pulmonares que van a hacer, van a ir para cada campo pulmonar, digamos, que se van a subdividir, ¿no? Hasta llegar para poder hacer el tema de la hematosis. ¿Se acuerdan que no? Está la vena, está el alveolo, el espacio, ¿no? el espacio intraalveolar para poder hacer el intercambio gaseoso, ¿ya? Entonces, finalmente, después de haber hecho el intercambio gaseoso, esto va a llegar acá. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda. Y acá van a haber 2 venas acá y 2 venas acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas venas pulmonares tenemos? 4, exactamente. Finalmente esto pasa por la válvula mitral, pasa por acá para el ventrículo izquierdo y a la válvula aórtica para que la sangre oxigenada vaya a toda la economía de nuestro cuerpo, ¿ya? Muy bien, miren, acuérdense que antes decíamos, ¿no? Que es importante la vena cava. Donde entra la vena cava está el nódulo sinusal, ¿no? El nódulo sinusal. De ahí tenemos 3 nódulos o también llamados internodales, que es el anterior, el medio y el posterior. ¿Para qué? Para que estos se unan y vayan al nódulo aurículo-ventricular. Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentran o en qué estructura anatómica se encuentran el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular? Así es. Es decir, si yo les preguntara qué estructura es la más importante para el sistema de conducción, es la aurícula derecha, porque las 2 estructuras están acá. Es decir, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular se encuentran acá. De ahí, esto van a pasar acá, ¿no? Por la parte, como ustedes ven, ¿no? Por la parte de la parte del músculo interventricular, ¿no? Para que nosotros tengamos en este caso, ¿qué tenemos? ¿Da? ¿Qué es esto? El haz de Kiss, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿en qué se va a dividir? En las fibras de Purkinje, ¿no? Que van a ir hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿no? Muy bien. Otro dato justo me comentaba su compañera, que ustedes lo que tienen que saber en la parte anatómica es la irrigación coronaria. ¿Cuál es la patología más frecuente en general en la parte cardiovascular? ¿De qué se mueren mayoritariamente las personas? Infarto. Como médico general, ¿qué tengo que saber? La irrigación coronaria. Justo su compañera me estaba preguntando. Y esto es básico, chicos, porque acá hacemos integración. De la parte de la irrigación coronaria, yo sé qué cara se irriga cada arteria. ¿Cuántas coronarias tenemos? 2. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿Ramas de quién son? Aorta, excelente. Ahí tienen contacto. Vamos a dar las claves, ¿sabes? Las claves que ya no diga. Ya si no la apuntan, no las apuntan en el examen, ya no es mi culpa. Son de la aorta. Muy bien. Entonces, preguntas. Las arterias coronarias, ya dijimos, son irrigadas de alguna forma o son ramas de la arteria aorta. La pregunta es, ¿en qué momento se irriga el corazón? ¿En la sístole o en la diástole o en los dos? En la diástole. ¿Y por qué no en la sístole? Porque está saliendo la Ok. Podría ser una opción, ¿no? Pero ¿por qué se irriga más en la diástole que en la sístole? porque
En la diástole hay una relajación. Ya, que se relaja a ver, ¿cómo está el ventrículo izquierdo en la diástole? Está relajado, ¿sí o no? ¿Y cómo está la válvula aórtica en la diástole? Pensando en el corazón izquierdo. ¿Cómo estaría? Porque ¿dónde van a estar? ¿Dónde está el ingreso de esta arteria coronaria? ¿Por encima o por debajo de la aorta? De la válvula aórtica. Ya, muy bien. Pero a ver, vamos a poner ejemplos. A ver, yo tengo un paciente que tiene una estenosis aórtica. ¿Cómo va a estar o cómo estaría la válvula aórtica en un paciente que tiene estenosis? ¿Estrecha o aumentada? Estrecha, ¿sí o no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, acuérdense, cuando yo tengo la diástole, ¿qué pasa con el corazón? El corazón se va llenando, ¿sí o no? Se va llenando, y esto que hace que la válvula aórtica, ¿cómo está? Está cerrada. Así es, está cerrada. Para que finalmente pueda llenarse, porque si no, no se va a poder llenar, ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, cuando se va llenando, ¿qué va pasando? Ya se va relajando mucho más. ¿Y qué va pasando con la válvula aórtica? Se va aperturando, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ahí es donde se irriga. Así es al final de la diástole, más que todo la irrigación coronaria. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene una estenosis aórtica patológica? ¿Qué va a pasar? El corazón se sigue contrayendo, ¿no? Pero se va llenando, pero esto es obstruido. Entonces, ¿qué va a pasar? Se relaja. Cuando quiera contraerse, no se va a llenar. Entonces, ¿qué creen o qué síntomas podría tener un paciente que tiene estenosis aórtica? Si es que no se irriga bien la arteria coronaria. Angina. ¿No? Uno de los síntomas característicos de la estenosis aórtica es la angina. La angina, el paciente que puede tener aparte de 5. Y otra cosa puede tener insuficiencia cardíaca, porque ese corazón va creciendo, va a aumentar la presión, ¿no? La presión capilar pulmonar, la presión en cuña pulmonar, y finalmente va a producir congestión, ¿no? Es decir, a la de mariposa que todos ustedes lo han visto. Entonces, sí es importante recordar, si irriga en diástole. Algunos dicen que es en las dos fases, sí, pero en general es en la diástole, ¿ya? Bien, entonces acá vamos a tener dos. La arteria coronaria se divide y sale como un tronquito, que se llama el tronco de la arteria coronaria. Y de este tronco van a salir dos ramas. ¿Cuáles son? ¿Cuál? La circunfleja y la descendente anterior. Muy bien. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál de las dos arterias es más importante? ¿Por qué irriga más? Así es. La descendente anterior prácticamente lo que va a irrigar es todo el corazón izquierdo. Entonces, si hay un infarto de la descendente anterior o hay una obstrucción de la descendente anterior, ¿qué va a pasar? Casi todo el ventrículo izquierdo se puede necrosar. Es grave. Por lo tanto, a ver, ¿qué creen ustedes que pasaría? Vamos a imaginarnos, a ver. Se obstruye la descendente anterior. ¿Qué pasaría con la irrigación de ese corazón? Aumenta, disminuye, igual, es un infarto. Disminuye, muy bien. ¿Cómo estaría la funcionalidad? Así es. Ese corazón se pone, después del proceso de la isquemia, la necrosis, se pone aquinético. ¿Qué significa aquinético? Hipokinético, no se mueve. No se mueve. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a poder cumplir su función más importante, que es el llenado. No se va a poder llenar y tampoco se va a poder contraer, ¿no? Por lo tanto. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? Si ese corazón no funciona, ¿a qué patología? Una insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, cuando falla el corazón, cuando se altera la coronaria o la descendente anterior, mayoritariamente lo que va a producir más todavía, cuando el porcentaje de necrosis es más del 35-35%, que se produce insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Que puede ser hasta tan grave que nos puede llevar hasta un shock cardiogénico, que es la parte más grave. Entonces, siempre que vean un caso clínico donde les den datos, por ejemplo, ¿no? A ver, en una insuficiencia cardíaca aguda, ¿qué signología podría encontrar? A ver, síntomas y signos de una insuficiencia cardíaca aguda. Que es muy parecido a la insuficiencia cardíaca crónica. Muy bien. Ok, voy a ver ya, pero no es lo más característico. A ver, ¿qué encontré? Agudo, acuérdense. Este corazón estaba bien y de un momento a otro se necrosó, tuvo un infarto. A ver, ¿qué síntomas? A ver, ya decíamos, el corazón no se puede contraer. ¿Qué va a pasar con el volumen? ¿Hacia dónde se va a ir?
Hacia dónde sería. Muy bien, haría, ¿no?, edema agudo de pulmón, se irían hacia los alveolos. ¿Qué síntomas teníamos ahí? Si no puedo hacerle hematosis. Muy bien, ¿no? Síntomas, disnea, una disnea aguda, ¿no? Entonces, una característica del infarto es la disnea aguda, cuando es en gran porcentaje, ¿no? Porque el paciente no va a poder hacer adecuadamente el tema de la hematosis, ¿no? Muy bien, ¿qué otro dato más? A ver, a la auscultación pulmonar, ¿qué le encontraría? Si hay agua en el alveolo, ¿qué encontraría la auscultación? Crepitantes, así es. Crepitantes. ¿En un solo lado? ¿Bilateral? Bilateral. Muy bien, exactamente. ¿Qué otro dato más? ¿Qué encontraría? ¿Primer, segundo, tercer ruido o cuarto ruido patológico? Bueno, tercer ruido patológico. A ver, ¿cuál es el tercer ruido? ¿Qué es el tercer ruido? Ya, claro, cuando tenemos un tercer ruido, vamos a tener un ritmo de galope. Está bien. ¿Y por qué se traduce o qué traduce el tercer ruido? A ver, pregunta de examen. Le probemos ahí. ¿No? Paciente con insuficiencia cardíaca aguda, se le encuentra el tercer ruido. ¿Qué explica este sonido o por qué se produce este sonido? Por un llenado ventricular rápido. Eso es lo que se suscita. Ese ventrículo se llena rápidamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma no puede de alguna forma hacer su funcionalidad de relajación y contracción. Se llena rápidamente. ¿De qué hace el corazón? De alguna forma, al llenarse rápidamente, el pasaje de la sangre va a poder producir ese ruido, ¿no? 1, 2, 3. Que se llama el famoso ritmo del galope, ¿no? El ritmo del galope, ¿ya? El ritmo del galope, chicos, es el signo con mayor sensibilidad diagnóstica en una insuficiencia cardíaca, sea aguda o sea crónica. Si ustedes preguntan, ¿cuál es el síntoma, no, que tiene mayor sensibilidad diagnóstica? Es la disnea paroxística nocturna. A ver, ¿qué es una disnea paroxística nocturna? ¿Quién me define? Pues estamos viendo también la parte integrativa y hemos explicado no solamente que es un tercer ruido, sino por qué se produce. A ver, ¿qué es la disnea paroxística nocturna? Estamos hablando un poquito para que se entienda una insuficiencia cardíaca aguda por la alteración del corazón. Muy bien, a ver, claro. No, eso es ortopsia, ¿no? Cuando el paciente se echa el decúbito, ¿no? ¿Qué va a sentir? No va a poder, va a tener que sentarse o duerme con varias almohadas, ¿no? Eso es ortopsia, ¿no? Porque finalmente no puede dormir en decúbito, ¿no? ¿Y eso por qué se produce? Fisiopatología. ¿Por qué se produce la ortopsia? ¿Por qué se produce la disnea paroxística nocturna? ¿Por qué en la noche? A ver, ¿qué sistema predomina en el día? ¿El sistema simpático o el parasimpático? Simpático, ¿sí? Así es, porque estamos más activos. Nuestro sistema predominante en la noche es nuestro sistema parasimpático. Nuestro sistema simpático, acuérdense, de alguna forma, finalmente lo que trata de hacer es que nuestro corazón esté de alguna forma trabajando de más rápido, ¿no? Entonces, de alguna forma, todo el sistema, acuérdense, ¿dónde nosotros acumulamos sangre? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Es decir, de los 5 litros que tenemos en este momento, que yo estoy ahorita parado, ¿estaré utilizando los 5 litros? No. ¿Dónde se encuentra mi reserva de sangre? En las venas. En las venas. Nuestra reserva de sangre en las venas. Entonces, cuando yo pongo a hacerme ejercicio, ¿qué hago? Esa sangre que estaba ahí en las venitas empieza nuevamente a ser utilizada. Porque cuando uno hace ejercicio aumenta el gasto cardíaco, ¿estamos de acuerdo? Así es. Entonces, eso es lo que se suscita. En un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, el sistema simpático lo que está tratando es de compensar. El sistema parasimpático no trabaja. ¿De qué va a hacer el sistema parasimpático? Va a tratar de que toda esa sangre que está acumulada en la parte de miembros inferiores trate de regresar como la parte de la precarga. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Aumenta nuestra precarga, aumenta la sangre en el ventrículo izquierdo. Como no puede manejarlo, lo lleva ¿a dónde? Hacia el pulmón. Nos congestionamos. Por eso el paciente que va a tener estos síntomas en la noche, ¿no? Porque en la noche va a predominar ¿qué? El retorno venoso por el efecto del sistema parasimpático, ¿ya? Esa es se llama disnea paroxística nocturna, ¿no? Y la ortopsia que está relacionada con la almohada, ¿no? También la noche, ¿no? Claro, uno puede descansar en el día, pero mayoritariamente es por el doble efecto, ¿ya?
Muy bien, entonces ya tenemos un dato más, ¿no? Tenemos disnea paroxística nocturna, tenemos ortoquia, tenemos el tercer ruido, ¿no? Tenemos la disnea aguda, todo eso finalmente va a estar relacionado con cuando hay una obstrucción de la coronaria izquierda, porque decimos que se irriga más la coronaria izquierda, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿qué es la coronaria izquierda más relacionado que está? A una insuficiencia cardíaca aguda y a un shock cardioquémico, ¿ya? Muy bien. Ya. ¿Qué seguimos por acá? La otra. ¿Qué arteria está? ¿Qué se llama el tostadito? La circunfleja, ¿no? También es importante, pero irriga más la cara lateral del corazón. La más importante en este caso es la diagonal, ¿no? Perdón, la descendente anterior. O también llamada, pero ahí César, el doctor Silva se le pone también en los exámenes. ¿Por dónde pasa? Interventricular, ¿no? Pues creo que antes ha habido lo mismo, ¿no? Estaba entre anemia falciforme o no, es decir, ¿no? Anemia o déficit de Ignacio, lo mismo, ¿no? Es decir, cuando digo epónimo, es lo mismo. La interventricular es lo mismo que la descendente anterior, sino que puede cambiar de nombre, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá la circunfleja que dijimos que irriga la cara lateral. Y de ahí tenemos la coronaria derecha. La coronaria derecha, ¿por qué es importante? Porque irriga ¿qué? ¿Qué irriga? Así es. En la mayoría de personas, siempre es bueno esto, ¿no? Porque a veces ustedes van a leer de otro nivel, no. En el 80% de personas, la coronaria derecha irriga el nódulo sinusal y el auriculo ventricular. Probablemente se nos juntan a todos nosotros, ¿no? Y nos hacen un estudio de irrigación coronaria, por un ejemplo. No todos vamos a tener irrigación de estos nódulos por la coronaria derecha, pero en el gran porcentaje sí, ¿ya? Muy bien, entonces, si yo tengo un infarto de la coronaria derecha, ¿qué será lo predominante? Si tengo una alteración en la conducción cardíaca, ¿qué puedo tener? ¿Cuál sería el dato predominante? ¿Sería más un tema hemodinámico como un shock cardiogénico, una insuficiencia cardíaca? ¿Un tema de presión? ¿No? ¿Qué sería? Arritmias cardíacas, así es. Más que todo, ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de arritmia? A ver, ¿cuáles son las arritmias que están asociadas a una obstrucción de la coronaria derecha? Pregunta de examen. Los bloqueos, no la fibrilación. Los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? O sea, hay varias arritmias, ¿no? Hay un ritmo que se llama idoventricular, que digamos que es la más asociada, ¿no? Pero después están los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, ¿no? Pues tenemos diferentes grados, que eso lo vamos a ver probablemente con más calma la otra semana, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué? Característicamente, a ver, si a ustedes les viene un paciente con un dolor torácico, ustedes empiezan a tomar el pulso, ¿qué creen ustedes que tendría un paciente con un bloqueo auriculoventricular? ¿Tendría taquicardia o tendría bradicardia? Bradicardia, así es. Entonces, un dato indirecto, le falta el pulso y está bradicárdico, ¿no? Y le tomo un electrocardiograma y le encontraría un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Entonces, un paciente que tiene un infarto y tiene un bradicardia, ¿no? Y tiene un bloqueo auriculoventricular y le preguntamos qué arteria se obstruyó, ¿cuál sería probablemente? La diagonal, la circunfleja, la descendente anterior o interventricular o la coronaria derecha. La coronaria derecha, así es, muy bien, ¿ya? Entonces ese dato es importante, ¿ya? La cara inferior del corazón, ¿quién irriga? La coronaria derecha, la izquierda, la descendente anterior, la circunfleja, ¿quién irriga la cara? Miren, a ver, fíjense ahí, miren la cara inferior. Las dos, ¿no? Pero mucho más la coronaria derecha. Entonces, cuando hay infartos de cara inferior, la cara inferior, ¿quién nos da? A ver, un electrocardiograma, ¿qué derivaciones nos dan o nos reflejan la cara inferior del corazón? No. Ya. 2, 3, AB. Esas son las derivaciones, eso ya es la parte aplicativa, que ahorita lo vamos a explicar un poquito. Pero sí, es importante, porque si yo tengo un infarto de cara inferior, ¿qué tengo que sospechar? Que puede haber un infarto ¿de qué? ¿Qué más? Claro, porque finalmente toda la cara posterior del corazón derecho y el corazón derecho es irrigada por la coronaria derecha. Entonces tengo que tomar derivada derecha asociada. Eso lo van a ver en emergencia. ¿Qué tiene cara inferior? Toma derivada derecha.
porque puede haber un infarto asociado del corazón derecho, ¿no? Muy bien. Entonces, para ver por acá. Decíamos, ¿no? Acá está el nódulo auricular, nódulo sinusal, perdón, nódulo auricular, ¿no? Acá. Entonces, recordemos. Ahora sí vamos a ir a la parte de EKG, porque explicaba a sus compañeros, ¿no? Ahorita no vamos a la EKG, lo único que nos interesa es que ustedes recuerden cuáles son de alguna forma las caras y qué parte o qué estructuras van a estar relacionadas con esto. Muy bien, la cara inferior ya lo dijimos. 2, 3, AB. ¿Estamos de acuerdo? Ok. El nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, la cara posterior del corazón. Ok, ahí está, ¿no? Vamos a cambiar de color. A ver. ¿Acá cómo es? Si yo quisiera explicar o qué caras o cómo es cómo es la clasificación en cuanto al ventrículo izquierdo, que tengo que saber. A ver. B1, B2, B3, B4, a ver, yo les voy a poner una fácil. B5, B6, 1, a ver. ¿Cómo es acá? ¿Cómo es? ¿Cuál? Ya, acá hay un memotécnico, si se acuerdan. Sal. Sectum, ¿no? ¿Qué más? Anterior y lateral. Sectum, B1, B2. Anterior, B3, B4. ¿Qué arteria irriga todo esto? Muy bien, la descendente anterior. Lateral, tenemos acá dos, ¿no? Tenemos lateral alta y lateral baja. ¿Quién es lateral alta? Uno, ya ve, lateral alta. Y B5, B6, lateral baja. Acuérdense, esto desde el punto de vista, si yo quisiera ver esto en mi corazón en 3D, esta derivación está más o menos, digamos, por acá, ¿no? Algo así, ¿no? Para poder entenderlo, ¿no? Y B5, B6 más abajo. Esa es la derivación. Cuando yo quiero verla, ¿no? Realmente en un electrocardiograma, ¿ya? Muy bien. Esto es importante porque esta es la relación anátomo-funcional, ¿ya? Y eso es lo que ustedes como médicos generales tienen que saber. Y eso todavía no estamos viendo ninguna manifestación de infarto en el EKG, solamente la parte anatómica y cómo esto yo lo puedo representar en un EKG. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ya? Entonces, ¿quién irriga? A ver, pregunta de examen. Paciente con un IMA-ST elevado. Se encuentra elevación de ABL1. ¿Qué arteria es la que sucedió? Bueno, la circunfleja. Muy bien. Paciente con ST elevado de B2 a B4. ¿Qué arteria sucedió? Ya, ok. Paciente con infarto que tiene ST elevado de B1 a B6, ¿qué arteria sustruyó? Se cae todos. Eso se llama anteroextenso. Existe el infarto anteroextenso. ¿Qué sustruyó ahí? Esto. ¿Qué decíamos? ¿Que había qué? Un tronco. Así es. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un infarto anteroextenso, probablemente la obstrucción no ha sido acá, ni ha sido acá. ¿Dónde ha sido? En el tronco. ¿Será más grave o no? Así es. La mortalidad es altísima, entonces se mueren. Muchos ni llegan a emergencia, se mueren en casa. Porque acá es casi imposible que alguien pueda vivir, porque tiene todo el corazón isquémico. Entonces, si ustedes tienen, le dicen, ¿no? Elevación del ST de B1 a B6, dicen ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Circunfleja, descendente anterior, coronaria derecha o el tronco coronario izquierdo. Tronco coronario izquierdo, ¿no? Del tronco coronario izquierdo sale la circunfleja y sale la descendente anterior. ¿Ya? Muy bien. Esto, chicos, es importante que recuerden ustedes, porque estas preguntas actualmente son bastante desarrolladas.
dentro de las evaluaciones. A ver, si yo tuviera un infarto del ventrículo derecho, de la coronaria derecha, ¿cuál es el tratamiento final de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, digamos? Está bradicárdico, bueno, me voy a sacar acá en 20. ¿Qué le tengo que poner? A ver, te llevo a cardio. Ni siquiera estoy haciendo una pregunta complicada. ¿Qué le pongo? Quiere decir que le llega a la emergencia, ¿no? Un paciente con frecuencia cardíaca en 30, que le llega usted que dice, no, ¿ah? La angioplastía es parte del tratamiento, ¿no? Pero para el tema de bloqueo, marcapasos, así es, lógico. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares de alto grado, generalmente, ¿no? Los que son los de segundo o tercer grado, el tratamiento final de estos cuadros son colocarle al paciente un marcapaso cardíaco. Porque si yo no le controlo, si yo no le pongo un marcapaso, el paciente va a seguir mal, ¿no? Porque finalmente con frecuencia cardíaca en 30 no va a poder de alguna forma tener un gasto cardíaco adecuado este paciente, acuérdense, según la fórmula que probablemente después la ven. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas sobre esto, chicos? ¿Dudas, comentarios? ¿Quedó claro? Sí. Claro. A ver, he hablado de gravedad, ¿ya? Pero también hay la forma de cuál es la que más se obstruye, de forma ascendente. ¿Qué significa ascendente? De la menos a la más, ¿estamos de acuerdo? Así es, ¿no? La menos a la más. Pues acá tengo la. ¿Cuál es la que generalmente se obstruye menos? Es la circunfleja. De ahí, ¿cuál viene? La coronaria derecha, y de ahí viene la descendente anterior, ¿no? Así, para entender. Ustedes le dicen al revés, ¿cuál es la que más se obstruye en un infarto de miocardio? Es al revés, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál sería su respuesta? Descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja. Es decir, acá lo que va a depender mucho, chicos, es que les pidan, ¿no? Y algunos, desgraciadamente, se lo memorizan y lo ponen como ejemplo, se lo memorizaron. Pero la cosa es que ustedes entienden, ¿no? Cómo es la distribución de acuerdo, ¿no? Te dicen, cómo es la distribución más frecuentemente, ¿no? En orden, más frecuentemente en orden, ¿no? De mayor a menor, a diferente, o de menor a mayor, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que ir a hacer el análisis. Esto es de menor a mayor, ¿estamos de acuerdo? Y este es de menor a mayor. De la que más se obstruye sí, es la descendente anterior. La que menos se obstruye es la circunfleja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, estábamos hablando un poquito, antes de pasar por esto, después lo mismo, chicos, nos queda por ahí un poquito de tiempo. Estábamos hablando de algunas fórmulas que son importantes, ¿ya? Vamos a ir repasando. A ver, ¿cuál es la fórmula de gasto cardíaco? ¿Cuál? ¿Frecuencia cardíaca? Por volumen sistólico, muy bien. ¿El volumen sistólico de qué valores depende? Precarga, muy bien. La precarga, la poscarga y la contractibilidad, ¿no? Contractibilidad. Que son los valores, ¿no? Que son los valores finalmente, acuérdense. Pero acuérdense que el volumen sistólico también busca estar relacionado según fórmula. ¿Qué es el volumen sistólico? ¿Qué es? Volumen tele diastólico menos el volumen tele sistólico. Esto es en fórmula, ¿no? Esto es en fórmula. Pero igual, el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractibilidad. Son los tres parámetros importantes. Pero si ustedes le dicen cuál es la fórmula del volumen sistólico, es el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Ah? Muy bien, un promedio más o menos de esto es de 70. Bueno, la otra semana que donde tengamos más que todo en la curva presión-volumen, ahí vamos a ver de dónde sale 70. Más o menos mi frecuencia cardíaca es 70, después la otra semana lo vemos. No nos vamos a llenar de muchos términos. ¿De cuánto es más o menos mi gasto cardíaco? Y mi volumen sistólico es 70.
Y acá sale los 5 litros, ¿no? De mi frecuencia cardíaca es 70 y de mi volumen diastólico, que más o menos acá es 120, ¿no? milímetros, y es 50 el volumen del sistólico. ¿Ah? Muy bien. Esta es la primera fórmula que tengo que saber. La otra fórmula que tengo que saber es la fórmula de presión arterial, que también hemos preguntado varias veces. ¿Qué presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ok, pues todas estas variables van a hacer que se modifique la presión arterial. ¿Qué más? ¿Qué otro valor es importante conocerlo? La fracción de eyección. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la fórmula de presión de eyección? Volumen sistólico. ¿Qué es igual a qué? Volumen telediastólico menos volumen telesistólico. ¿Sobre qué? Sobre volumen telediastólico. Entonces, esto, chicos, es lo mismo, ¿no? Entonces, la fracción de eyección, ¿cuál es? Es el volumen sistólico sobre el volumen telediastólico. Pero si ustedes ponen volumen telediastólico menos volumen telesistólico sobre volumen telediastólico, es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Porque a veces les ponemos volumen sistólico sobre volumen telediastólico, o a veces les ponemos volumen telediastólico menos volumen telesistólico sobre volumen telediastólico y se marearon. Pero es lo mismo, ¿o no? Porque volumen sistólico, acá está. ¿No? Más o menos, ¿cuánto es esto? 55%. Es más o menos lo normal, ¿no? El gasto cardíaco ya dijimos que es 4.900, la presión arterial varía, 128. Y el volumen la presión de eyección es 55%. ¿Es lo mismo el gasto cardíaco que la presión de eyección? Pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Esto qué es? ¿Frecuencia cardíaca qué es? Minutos. ¿Volumen qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es acá? Mililitros, ¿sí o no? Entonces, el gasto cardíaco, ¿qué es? Es el volumen eyectado en ¿qué? Es el volumen eyectado en minutos. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el gasto cardíaco, que es 5 litros. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje. Ah, verdad, acá no falta. Acá es por ciento, ¿no? Pero acá es por ciento. No falta. Es el porcentaje de sangre eyectada, ¿no? Durante una sístole y una diástole del corazón, ¿no? Más que todo sobre la sístole, porque eso es lo que toda la presión de eyección. ¿Qué se entiende de esto? Que del 100% no sale el 100%, sino que sale un porcentaje. Si mi corazón se contrae, no es que salga el 100%, sale aproximadamente un 55 o un 60%. ¿No? Lógico, si yo estoy haciendo ejercicios, cae. Esa es la parte importante. Chicos, entonces tenemos esta fórmula. Recordamos, ¿ah? Gasto cardíaco, presión arterial, ¿no? Fracción de eyección. A ver, otra cosa importante. ¿Qué es la ley de Frank-Starling? ¿Qué traduce la ley de Frank-Starling? Precarga, poscarga, contractividad. Precarga, a ver. ¿Quién me explica qué es la ley de Frank-Starling? Hasta con globito les he explicado, pero ¿qué es la ley de Frank-Starling? ¿Qué dice o qué traduce la ley de Frank-Starling? A ver, uno de los factores más importantes, chicos, para que de alguna forma llegue la sangre al corazón y se produzca el tema o la llegada que es la sangre para funcionar de la precarga, que no es lo único, porque también depende de la contracción auricular, ¿no? De la distensión de la aurícula y el ventrículo, hay varios factores, pero uno es la llegada de sangre. Y ya vimos cómo llega la sangre, por la vena. ¿Por qué venas? Vena cava superior y vena cava inferior. Ahí está llegando la sangre, ¿sí o no? Llega la sangre a nuestra aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Esta sangre a dónde va a pasar? Va a pasar al ventrículo derecho. Para el ejemplo, mayoritariamente siempre utilizamos el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque de alguna forma es el que maneja más presión. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo tengo un paciente, ¿no? Digamos, que disminuye la precarga. A ver, ejemplos, ¿sabes? ¿En qué momento? A ver, si decimos que la precarga está muy influenciado por el volumen que yo tengo. A ver, ¿en qué paciente disminuye la precarga, por ejemplo?
No, en patología, ¿sabes? No, la precarga. ¿Precarga qué estamos diciendo? Que uno es volumen, ¿ok? ¿Qué pasaría si disminuye la precarga? ¿Aumentaría o disminuiría el volumen? A ver, ejemplos. No, pues, ya, muy bien. Un paciente deshidratado, pero no una deshidratación leve, una deshidratación severa, un shock hipovolémico. Eso, una hemorragia masiva, una deshidratación severa, la causa que ustedes creen. ¿Esto qué va a hacer? Que disminuya la precarga. Todo eso hace que disminuya la precarga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de alguna forma vamos a ir primero a lo fisiológico. Acá vamos a ver. Llega la sangre, voy a poner acá mi ventrículo para que se entienda. Creo que el amarillo se ve. Acá. Entonces, normalmente llega la sangre, chicos, ¿y qué pasa? Hace que estos cardiomiocitos se distiendan. ¿Estamos de acuerdo? Los cardiomiocitos se distienden. ¿Para qué? Para que puedan albergar toda la sangre que está llegando. Si deja mi cardiomiocito que estaba así, se distiende. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando más se distiende, cuando se contraiga va a ser mayor o menor la fuerza. Va a ser mayor, ¿no? A mayor elongación, mayor contracción. Esa es la ley de Frank-Starling. Al volumen que llega, el cardiomiocito se distiende y a la mayor distensión se contrae mejor. ¿Entiendes? Más volumen, mejor contracción. Entonces, ¿qué pasa en un paciente que tiene un shock hipovolémico? ¿Cómo va a llegar? Así es. Va a llegar poca sangre. ¿Qué va a pasar con ese cardiomiocito? ¿Se va a distender? Poco. ¿Cómo va a ser la contracción? ¿Qué va a tener ese paciente? ¿Cómo va a estar su gasto cardíaco? Disminuido. Porque ahí vamos de la fórmula, ¿no? Si la precarga está disminuida, el gasto cardíaco va a disminuir, porque depende de el gasto cardíaco depende de la precarga. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Entonces, eso explica de alguna forma. Entonces, más fácil. ¿Cómo lo trato? ¿Cómo trato? Así es. Ahí está. Eso es todo lo que tienen que entender, chicos. Si ustedes entienden esa, la ley de Frank-Starling, van a entender todo el mecanismo del manejo de un paciente que tiene una alteración de la precarga. Porque esa es la idea. Pero ustedes tienen que entender, ¿no? Cuál es la función del cardiomiocito, ¿no? Y qué es la traducción en la ley de Frank-Starling. Por lo tanto, la ley de Frank-Starling que regula la precarga, la poscarga o la contractibilidad. La precarga, así es la precarga. Entonces, si nosotros le preguntamos en el examen, ¿no? ¿Qué es lo que está? Es decir, si la ley de Frank-Starling, les podemos preguntar de varias formas, ¿no? Uno, que nos indique qué es la ley de Frank-Starling, ¿no? Otro que le digamos qué regula la ley de Frank-Starling, regula la precarga, ¿no? Les podemos poner ejemplos y que nos digan cómo está la ley de Frank-Starling, ¿no? O si tiene o no alteración de la ley de Frank-Starling, de acuerdo al ejemplo que les podemos poner como un caso clínico. Entonces, esa es la parte importante de reconocer. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esta era la parte que les quería yo. Sé que están cansados también, por eso no quiero meterle mucha información, pero que hemos revisado hoy la parte embriológica, ¿sí? Anatómica de las arterias coronarias. Hagan su resumen, ¿no? De cómo son las derivaciones en el EKG, las fórmulas, ¿no? Gasto cardíaco, presión arterial, fracción de eyección, las leyes, ¿no? Nos hemos quedado en Frank-Starling porque ya los veo algunos que están un poco cansaditos, ¿ya? Que se han estado estudiando. En la otra semana vamos a completar algunas cositas, ¿sí? ¿Ya? Muy bien.